ya que les hemos hecho trabajar un poquito al jurado, les hemos hecho un detallito, una bolsita y un llaverito de recuerdo de la jornada, ¿vale? Por lo menos... ¿Qué es eso? ¿Tiene? Luego para los premios que os llevéis, los podéis poner dentro. Autista de histórica. Ya que llevan su mochila, faltaba su corazoncito y eso es su cosita, ¿no? Entonces, qué menos que daros las gracias por haber compartido este rato con nosotros y acompañarnos, ¿no? Es muy importante que tengamos ese refuerzo. Y si os parece, vamos a llamar primero a los diplomados en ser mentoras y mentores para que subáis un momento y quien crea conveniente les ¿Que van a llamar a mí por cámara también? el diploma. Diploma por grabar. Recordad que está firmado por el CIADI, ¿vale? Luego nosotros hacemos un visado, pero es un certificado que emite la escuela con el número de horas que habéis estado de voluntariado trabajando con nosotros. Os recuerdo, para los que más adelante queréis seguir estudiando y estudiéis en el Poli, que esto tiene créditos también. O sea, si miráis en el catálogo de créditos por actividades, o sea, estar un curso con nosotros haciendo de voluntariado, pues creo que son 2 créditos. O sea, no es moco de pavo. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Alguien ahora se anima a ser voluntario? Pues oye, si queréis nombrarlos. José Javier Ayora. Jorge Ayora, aquí. Lo hemos pedido que ir antes. Pues nada, ya se lo damos otro día. Josep Bahí. Padre. ¿Y alguna se parece el poder? ¿Qué se parece? Es como... A ver, vamos a ver en el grupo. Hola, Pablo, Qué piquetón. Pablo Forti. Venga. José Andrés. Guapo. Toma, capitán. ¡Oh, vamos a ir por a mí! Ah, bueno. Olé. Oh, esos eran más pequeños. ¿Cuántas 10? 16. No vale. Ah, yo he hecho la gana. Yo cabe decir que yo antes no venía, o sea, para eso que... No, esto era probando que sí.
muy poco, porque son 18. Sí, una bolsa. Ramón. Sabéis que ha habido fuera un juego, ¿vale? Habéis estado jugando a practicar vuestras competencias digitales. Algunas personas han rellenado el boletín ahí dentro del resguardo. Entonces, en vez de una, vamos a sortear dos mochilitas de estas de premio al azar. Si quien quiera, mano inocente. Quien quiera, ¿eh? ¿Es esto? Una mano. Tic Tac. ¿Y yo con Tom? Un sushi del Ramón. Un sushi. Ramón. Un sushi. No te digo que no. No te digo que no. Muy bien. ¿Al de Bonaire? Banana. Eso también por todo. Es que perfecto. Halima Baji. Tenemos la primera parte, ahora empezamos ya con las personas que tienen diploma como finalistas de sus proyectos, ¿vale? Creo que es lo... ¿qué? Sí, los finalistas es el diploma. Sí, para no mezclarlos, tengo aquí los finalistas. Si puedes subir, Gabriel. Porque este año hemos tenido suerte, gracias de la uni para llegar a todos los participantes. Este año hemos tenido suerte y Gabriel de Capgemini nos va a dar un premio para todos los participantes. Igual que la universidad también se la ha currado un poquito, bastante. Un poquito bastante. Y también tenemos algo para el Para lápiz todos. 3D. Primero vamos a nombrar a los que tienen diploma olímpico, ¿vale? ¿Vale? Primero la Voy diploma nombrando y olímpico. así vais pasando y os va dando cada uno vuestro premio. Manela Andrade. Vale, Darío Galicia. Galicia tampoco, Lara Díaz, de verdad. Adrián Fuster. Sí. Y a Mira tampoco. Alma tampoco. Pau Pérez también se ha ido al final. Xian Quintela. También se ha También ido. Y Alicia. Adrián Teo también. Pues bueno, no tenemos nada. Para mí. ¿Ya está? Ya está. Se puede resolver. Por lo menos que lo tenga ya que se lo han curado. Y ahora ya en principio pues nos vamos a los tercer clasificados. Irene Soriano, Mari. Avanzado. ¿Impresión 3D? Ahora mira, tú mismo el 3D. Pero de Snatch. ¿Qué te han dado? ¿Está en 3D? ¿Cuál? Ahora.
El de Scratch. Sí. ¿Es el tercero o el segundo? El tercero. Sí. Marta Velázquez. Ahí el film y todo. Me acabo de sacar ahí. Claro, es que como no A ver, ¿cuántos créditos les han dado? Una. El diploma. El diploma de nada. Ojalá. Hemos salido. A ver, reservo ahí. Me va a tocar. A ver, hoy, a ver. A las 10. Ahora ya los segundos. Esto viene en caso de escoger, ¿sabes? Empezamos con los segundos. Segundos premios. ¿Quiénes han dicho? Adrián Cabeza. ¿Qué pasa? Que la arena es la Sí, ya. Reservado, a las 11 hay sitio. Segundo de Microbeat, Jorge Antón. Este era la apartamos y ya te recogemos. la puerta. No segurata. Y el segundo de Scratch, Noel Rosa, Miguel Enrique. Estoy de práctica y aún no trabajo tampoco me es una puta mierda eso. Ahí tienes que tener que Pero es que te se va a sonar que no. Hay mucho que venga. Ya empezamos con primero. Arduino, Diego Millán, Andrés Carbonell. Lo llevo yo. Si tengo la camiseta también. Vale, que queda No le da la vida. ¿Quieres que le llevemos nosotros a Andrés? Lo mandamos. ¿O vas a que pueda quedar con él? Una PSP, una PlayStation. Si puedes ayudar también aquí, ¿no? Que vamos a tener que ir ahí con los niños.
Bueno, claro, para él, ¿no? Pero bueno, esto... ¿Me regalas a alguien que no lo tenga? ¿Tiraron los nudos? Primero de Microbit, Adrián García. Unboxing en la comida. Qué liar. Me acabo poniendo y voy a tomar algo luego. Tenía mi día. Me voy a tirar. No me gusta eso, es muy adentro. En la despedida, los agradecimientos finales para que las personas que nos acompañan en la mesa, si quieren pues, dar una última valoración, lo que sea, tengan un minutito. Pero antes de eso, sí que me gustaría, lo hemos comentado antes con el equipo, antes de irnos nos ponemos ahí donde están los carteles aquí delante y hacemos una foto de familia, todos los que quepamos en la foto, ¿vale? Y os pego un tiro a distancia. Tendré que ponerme muy lejos, imagino, para entrar todos, pero hacemos una foto del grupo, ¿vale? ¿Si os parece? Vale. Pues nada, cuando queráis... Y los niños y los mentores también por detrás para que se nos para vea. el patrocinador mandarle la De las foto camisetas, claro. de lo que nos han patrocinado. Agradecérselo. Sí, sí, que no han podido venir. Pues nada, el orden que queráis, decís alguna palabrica. Si queréis, si no, pues paso palabra, ya está. Pero bueno, bueno, este es vuestro momento de recogida y nadie nos hace caso. Nada, yo lo mismo que decimos todos los años, esto es un poco de motivación para que acabéis encontrando lo que os gusta y sea esto o sea otra cosa. Entendáis que en la vida es bastante interesante equivocarse y aprender, equivocarse y caerse y aprender a levantarse, que eso forma parte de la vida y que no es ningún drama, y que el momento ideal para que te equivoques y te caigas, pues si es durante el colegio y los momentos previos a la dinámica laboral, mucho mejor que si es en la dinámica laboral, porque ahora sí que hay mucho angustia, mucho fracaso cuando pasa un contratiempo y sois más pequeños, y en realidad si lo contextualizáis dentro de lo que es el resto de vida que os queda por vivir, no es tan importante y todo tiene sus momentos de aprendizaje. Entonces, bueno, yo os animo a que hagáis muchas cosas, probéis muchas cosas y en ese sentido vayáis aprendiendo y cogiendo la dirección que a vosotros más os interese. Sea esta u otra. Si es esta mejor, pero bueno. Yo creo que lo he dicho todo.
estoy encantado de estar aquí con vosotros. Yo he estado muy bien viendo vuestros proyectos, lo que habéis trabajado, lo que sois capaces de hacer. Me imagino que crecerá exponencialmente, seguro. Y claro, si este es el futuro, pues estamos acá. Así que adelante con lo que os guste y si no os gusta, pues cambiamos y no hay ningún problema, ningún drama y que para eso están este tipo de actividades, para que vayáis probando y que podéis elegir así el camino que más os lleve hacia donde queréis ir. Así que enhorabuena a todos, los que habéis ganado y lo que os lleváis, espero que lo disfrutéis y espero veros a la siguiente también. Enhorabuena. Bueno, pues yo la verdad que me voy flipada porque yo cuando tenía vuestra edad ni de broma tenía las habilidades y las capacidades que tenéis vosotros, ni de broma, o sea, pensad que podéis llegar donde queráis. Y una de las cosas que más me ha gustado es cómo habéis trabajado realmente en equipo. A los que habéis trabajado en equipo se ha visto que conocíais no solo lo vuestro, sino lo del otro, ¿no? Y cómo lo habéis contado, pese a no haberlo hecho vosotros. Eso me ha gustado muchísimo también. Así que bueno, yo creo que al final, en esta vida, lo que más os va a influir y el regalo mayor que os vais a llevar es cómo os relacionéis con los demás. Y esa capacidad de escucha que habéis tenido trabajando en grupo, ¿no? Y esa entrega, yo creo que es lo que os va a separar de a lo mejor otras personas que no hagan ese ejercicio. Así que enhorabuena, de verdad, me ha encantado. Y yo creo que también que estamos súper salvados. Yo me voy muy relajada de este evento. Aparte de que van a diseñar los mejores robots que nos ayuden cuando seamos mayores, eso por supuesto. Y con lo cual vamos a poder estar aquí muchos años. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Un besito grande. Nada, sumarme a las palabras de todos los del placer de estar con vosotros, de haberos conocido, que ha sido una gozada, una jornada muy bonita. Que felicidades a todos por haber estado aquí y estar con vuestras familias, que es muy chulo pasar un día así. Y que, no sé, Bernat, pues casi invitarnos también a que esto siga. Los que tenemos alguna posibilidad de colaborar, pues seguiremos intentando y animando. Y que ojalá la escuela siga con estas puertas abiertas, impulsando este tipo de iniciativas. Así que feliz verano y espero que nos veamos en la próxima. Bueno, yo, como decíamos al principio, muchas gracias a todos y a todas. Es importante todo lo que hacéis. Enhorabuena a las familias, a los niños y a todos. Y sobre todo a la universidad por dejarnos este espacio, los premios que nos han conseguido, también a Capgemini, a José también del CEPIRE que también nos apoyan y sobre todo Concha. Gracias a todos y gracias a vosotros. Y como recordábamos, los últimos animados, ¿no? Sí, esto es todo, amigos. Todo, amigos. ¿Vale? Y así luego juntamos todo para la memoria del proyecto.